Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el tiempo en el que nos hagan favor de vernos y escucharnos aquí en su programa Platicando de nuestra cultura ancestral en Centro Cultural Templo Mayor, donde la palabra florece. El día de hoy tenemos el tema, no un tema, el tema, porque vamos a hablar de la Noche de la Victoria. Ese momento crucial en el que nuestros guerreros pudieron mostrar y demostrar su supremacía, su fuerza, sus armas, su intención, su gran fuerza, y en esta noche hicieron esa demostración porque ellos tenían otras formas, otra petición de los abuelos. Así es que qué mejor para hablar de este estoicismo, esta fuerza, que pues el capitán general de insignias aztecas, el jefe Jesús León Salgado. Y damos gracias infinitas por ese camino que ha mostrado y demostrado durante años lo que es la resistencia, la fuerza, el estoicismo y el saber cumplir una palabra dada a los abuelos. Así es que, jefe, gracias infinitas por estar aquí y por hablarnos de esta noche de la victoria, que hoy está marcando el tiempo de la victoria de México. Bienvenido, gracias. Gracias, Otomati, gracias a ustedes, gracias a la dadora de vida que permite caminar nuestros pasos en este día. Hoy primero de la fecha que hizo hoy. Especialísima Para el tema especial y título que tenemos la noche victoriosa y cultural. Como siempre aprovecho para saludar a los que nos ven, que nos oyen, y en especial al equipo de Vegetariana, los equipos completos que están aquí en este espacio de la palabra seria, sabia, que aquí está floreciendo y que nos permite venir a transmitir que quede sellado con un códice, ahora estos códices modernos a través de las grabaciones. Ya todo el mundo tiene un celular, todo el mundo ya puede ver y escuchar lo que pasa en el mundo, y aquí queda un códice moderno en donde de aquí a muchos años, 100, 1000, lo que se quieran, en un año, mañana, puedan saber el florecimiento de los conocimientos ancestrales de nuestros sabios abuelos. Y en este caso, pues ahora nos toca hablar sobre la noche victoriosa de Victoria. Es conocido popularmente y en la forma histórica ancestral. Hoy en día se habla de una dignificación de lo nuestro. Se nos enseñó en la escuela que es la noche triste, y siempre se nos ha enseñado y se sigue enseñando, y es correcto, la noche triste, pero hay que ver para quién. Para ellos, para los invasores, para los que vinieron a abusar de nuestra sabiduría, de nuestra diplomacia, nuestra cultura, de nuestra confianza. Para ellos sí fue y es una noche triste, pero para nosotros los mexicanos, por eso es relevante este tema hoy, es hablar de la noche triunfante para nosotros. Es hablar de la dignidad y la defensa de una manera heroica, digna, limpia, de defender a un pueblo en su manera de esplendor espiritual y cultural. Y marca una etapa muy importante para las actuales generaciones y las actuales presencias de gobierno, porque es el primer antecedente de la defensa de nuestra soberanía nacional. Ahí está la importancia de hablar de esta noche victoriosa y quién fue el promotor, el impulsor, el defensor, señor Cuitláhuac. Señor Cuitláhuac es el primer defensor de la soberanía nacional, porque no estaba defendiendo tan solo un grupo, estaba defendiendo una nación, un país, donde floreció el origen de nuestra cuna, aquí en México, Tenochtitlan y Anáhuac, que se extendió, estaba defendiendo
identidad, soberanía, espiritualidad y cultura. Y en aquel entonces, pues no se pudo medir el alcance, pero ahora sí lo podemos medir. Por eso hay que reflexionar sobre este tema, no sobre la reseña, la batalla, que si el arcabuz, que si el oro que llevaban, que si los caballos que se cayeron al agua, que el canal. O sea, eso lo encontramos en muchos libros y ahí lo van a encontrar. Pero destacar lo más importante de esta reseña histórica, de este acontecimiento histórico hecho real, que nos debe de sentir a ser muy orgullosos de provenir de ellos y de las pocas batallas que hemos ganado en el mundo y en México. Esta es una de ellas. Es la primera batalla que se gana para defender nuestra soberanía nacional. Muchos, miles de veces han querido violar nuestra soberanía nacional. Estamos llenos de invasiones. Ustedes saben cuántas, y hasta la fecha. Pero estamos continuando la enseñanza de los abuelos mexicas de defender lo nuestro, la soberanía nacional. Ahora, ¿quién fue el personaje principal que le dio este orgullo y esta realidad histórica, cultural, espiritual? Es eminentemente hablar de la noche victoriosa, es hablar del señor Cuitláhuac, es hablar de los nuestros, de nuestros abuelos. ¿Quién fue el señor Cuitláhuac? El señor Cuitláhuac fue el penúltimo tlatoani, el deseado tlatoani, que sustituyó al señor tlatoani Huey Moctezuma Xocoyotzin, Moctezuma II. Él fue un hijo del señor Azayaca, el sexto tlatoani que tuvimos, y fue hermano del señor Moctezuma Xocoyotzin. O sea, tenía un linaje donde provenía con un origen de servicio a su pueblo. Él nació en 1476 y se fue en 1520. No murió, se desprendió. Y ahorita vamos a ver las causas. Él vivió 44 años. Joven, muy joven, el abuelo. Él fue gobernante de Iztapalapa. Y él de ahí salió como emergente para sustituir al señor Moctezuma Xocoyotzin. ¿Qué le pasó al señor Moctezuma Xocoyotzin? ¿Quién fue el señor Moctezuma Xocoyotzin? El 10º tlatoani nuestro. Él, un hombre, como todos los tlatoanis, muy ilustrado, sabio. Los tlatoanis tenían tres características importantes. Eran gobernantes, eran sacerdotes y eran guerreros. Se ven el arte de la guerra. Eran los tres elementos principales que deberían de manejar. Hoy en día, los gobernantes se asustan. No pueden hablar de religión y en política a veces. Es todo junto, pero con respeto. Cuando integremos esas energías, entonces el mundo cambiará. Pero esa visión se les daba, se enseñaba en el Calmeca, en la Universidad de Altos Estudios. Ahí ellos, los que iban destinados a ser gobernantes, se les preparaba conforme a su tonal. El tonal significa energía, destino. Los abuelos sabían manejarlo y les asignaban su nombre conforme su destino. No eran ocurrencias, era un manejo superior de la sabiduría de las energías cósmicas con los que uno nace, con virtudes, se llaman hoy en día virtudes, dones, que cada quien tiene para sanar, para crear, para curar, para gobernar. Todos tenemos ya una misión espiritual y material. Es lo que el mundo hoy en día tiene que entender, que todos tenemos una misión espiritual y material, pero la gente ha perdido el camino y creen que nada más es una misión material. Y nos enseñan en las escuelas, en las universidades, que tenemos que estudiar para trabajar, para ganar dinero, para tener poder, para tener beneficios materiales, sociales, y un mundo muy material. Y en lo espiritual no se nos enseña nada.
y se lo dejan a las 4.300 religiones que hay en el mundo y las tradiciones antiguas que hemos sobrevivido desde 1521 a la fecha, como los grupos de tradición, en este caso los indios aztecas, el que Andrés Segura y tantos generales, Felipe Aranda, que hemos trabajado en pueblos, colonias y barrios. Y por cierto, la semana pasada estuvimos en Chalma, 5 días en Chalma, lunes, martes, miércoles, jueves, ofrendando el sagrado rezo ancestral, dignificando ese lugar sagrado que nos dejaron nuestros abuelos en esa cueva sagrada donde llegaban las peregrinaciones, se hacían los ceremoniales, se hacían los rituales de curación, de sanación, y miles de peregrinos llegaban y siguen llegando a ese lugar sagrado. Ahora, con una cosmovisión o visión católica, pero en el fondo la energía se mantiene, porque lo sagrado ancestral con lo sagrado de otras religiones coincidimos, es para lo sagrado, no es nada mundano. Por eso es correcto que converjamos y respetamos en la tradición. Entonces, 5 días estuvimos ahí honrando esa defensa del señor Cuitláhuac con hechos para dignificar, para presentar, para mantener nuestras energías ancestrales, nuestra cosmovisión. Y, y ayer estuvimos en Amatlán, para ahí en Amatlán conmemorar 1131 años de nacimiento del señor Seacatl. Nació en 1895 después de Cristo. Estuvimos ahí recordando al abuelito, dándole las gracias por esa espiritualidad que vino al agua. Allá se llamó en otros lugares Jesucristo, aquí Quetzalcóatl, y dimos gracias de regreso de Chalma. Pues eso es lo que han hecho los grupos de tradición donde nos hemos formado como soldaditos y seguimos siendo en pueblos, colonias, barrios, y no me canso de repetir, en la huella, es el camino que estamos siguiendo nuestros ancestros, y cada vez que lo cumplimos es hacer valer la noche victoriosa. No basándonos tan solo en libros, en investigaciones personales, interpretaciones personales, en criterios personales, sino basándonos en las enseñanzas de ellos, poniéndonos a la altura o tratándonos de poner a la altura de sus enseñanzas. Hoy en día, estos grupos de la enseñanza ancestral la ajustan a ellos, a sus versiones, a sus intenciones, y es al revés. Por eso es la gran aportación de los grupos antiguos de danza, porque ahí está la puerta para todo el conocimiento ancestral, y hemos sobrevivido desde cientos de generaciones. Entonces, para nosotros, hablar de la noche victoriosa de los mexicanos, en este caso emprendida por el abuelo Cuitláhuac, es fundamental, porque la ahorramos todos los días con lo que hacemos. Y es pedirle a quien nos escucha que honre esa batalla, dando la defensa de lo nuestro, aprendiendo nuestras lenguas, nuestros conocimientos, y buscar esa espiritualidad, ese crecimiento de su misión por la que llegaron aquí a la madre tierra. Y se pregunte, ¿hay equilibrio entre lo espiritual y lo material? Pues síganle. Si no hay equilibrio, si es más material que espiritual, entonces reflexionen sobre esas batallas que tenemos bien ganadas. El abuelo Cuitláhuac, él, en su visión sagrada espiritual, defendió a su pueblo, defendió nuestras creencias sagradas. Hablar de esa noche es hablar de un terrible acontecimiento para los mexicanos. Y si vivió para él en poco tiempo, porque cuando el señor Cuitláhuac fue elegido para sustituir al señor Moctezuma Xocoyotzin, duró 80 días, como Tlatón, porque él se fue por la causa que en un momento hablaremos. Pero antes de pasar a él, es retomar al señor Moctezuma Xocoyotzin, y tenemos que dignificar su papel que tuvo, importante. Él un hombre muy sensible. Y cuando él se enteró de la presencia de los invasores en nuestras tierras, él lo vio desde un punto de vista de profecía, un punto de vista de respeto. Y él decidió recibirlos eh, en nuestras tierras, demostrando la diplomacia que siempre ha existido en nuestro país, en nuestros orígenes. No éramos sanguinarios,
no éramos asesinos, era una cultura de gran esplendor espiritual y cultural, y así lo demuestran los hechos de nuestros abuelos. Entonces yo, Moctezuma Xocoyotzin, haciendo galardón de esos dones de diplomacia, lo recibió, y lo recibió porque pues así lo mandataban las grandes culturas de aquel entonces. El único que no estuvo de acuerdo en que fueran recibidos fue el señor Cuitlava. Él le sugirió a Tlatoani de ese momento, él era jefe de los ejércitos, que no lo recibiera, porque si lo recibía después no habría manera de alejarse de ellos. Y así fue. Pero si no, Moctezuma Xocoyotzin hizo su papel que tenía que haber hecho, puesto en altura la dignificación de nuestras maneras ancestrales, culturales, y de poder de tener ese esplendor mexica. Entonces no se le debe de culpar en nada a ninguno de nuestros tatuajes, y en particular al señor Moctezuma Xocoyotzin, porque él hizo caso de lo que él sabía y de lo que él vislumbraba. Una cosa es que él haya cumplido con su papel digno, y otra cosa es el abuso de personas, personajes que venían con ambición material, con ambición política, abusar. Hoy en día seguimos padeciendo eso, ¿eh? Nosotros damos el conocimiento, la apertura, muchos lo usan y abusan de ese conocimiento para usarlo después a fines personales. Y pues en todas las culturas ha habido eso. El Maestro Jesús, él dio su confianza, sus enseñanzas, y muchos abusaron, y usaron y traicionaron. Pues así se mueven las energías en el mundo. Es cuestión energética, donde hay luz hay oscuridad. Pero eso se sigue repitiendo, no es nuevo. Y se repitió en esos momentos. Abusaron de esa luz, de esa comunicación, de esa diplomacia mexica, los que hablan por sí solos en el acontecimiento. Entonces, él cumplió su misión, él cumplió dando la apertura, demostrando el esplendor de nuestra esencia que manejábamos en aquel entonces. El señor Hernando de Cortés llegó aquí en 1500, en nuestras tierras mexicas, en 1504, pero llegó en 1519, lo pisó estas tierras, que fue recibido por Moctezuma Xocoyotzin, pero lo recibió dándole a la altura de nuestra diplomacia espiritual, cultural, y sobre todo de demostrar nuestra grandeza como seres humanos y como portadores depositarios de conocimiento ancestral. Entonces no hay nada que cuestionar si no somos ortodoxos, nada, porque hizo bien su papel. Lo demás ya es cuestión de ellos, y que por eso estamos trabajando para que ese daño que hicieron tan profundo a generaciones milenarias y actuales, lo estamos pues resolviendo poco a poco. Nos ha costado cientos de años, y lo hemos logrado y lo seguimos logrando con muy buenos resultados. Ahora, pasamos al señor Cuitlava. Asesinan al señor Moctezuma Xocoyotzin. ¿Pero en qué escenario? Pues los que aquí fueron recibidos, y se les dio incluso instalaciones y hospedaje en el lugar de la casa de Azayaca, que era un lugar magnífico, era un lugar esplendoroso, y que ahí las paredes estaban forradas de oro, y ellos ahí es donde empezaron su ambición al ver tanto oro. Para ellos el oro era riqueza. Y ahí está otra prueba de nuestras visiones sagradas profundas. Para nosotros el oro no era un medio para enriquecerse. Para nosotros el oro, que ellos tanto intentaron su ambición y a la fecha, era un medio para demostrar el esplendor espiritual y cultural. Para ellos, nuestros abuelos, el oro era el reflejo de los rayos del Padre Sol. Era una energía proveniente del cielo, era un elemento ritualístico, era un elemento cósmico, era un elemento ceremonial. Por eso los tlatoanis usaban el oro, pero para decoración.
no para un estatus ni para un enriquecimiento, una decoración que podían ellos usar. Eh, en nuestro sistema mercantil aquel entonces no había dinero, era el trueque. Y el trueque era un sistema de equilibrio. Tú produces ciertos productos que otros necesitan, el intercambio se da el equilibrio. Así fue nuestro sistema económico. No había una moneda, y si lo hubo en cierto momento fue el cacao, un alimento en donde se intercambiaba por alimentos o elementos de comercio. Entonces, eso dio mucho equilibrio a nuestros orígenes. Entonces, para el oro, en Europa, el oro pues era pues el dinero, marcaba riqueza, marcaba poder, pero aquí no. Aquí el poder más grande era el servir a su pueblo y servir a la comunidad. Por eso estaban los Huicacalpi, en donde los Huicacalpi, los Tepozcalpi, se les enseñaba a los que no iban destinados a gobernar oficios, porque se les enseñaba a producir a la madre tierra y había ese equilibrio de producir y intercambiarlo. Entonces había un sistema equilibrado y no de ambición. Por eso ellos usaban el oro como aspecto decorativo, pero ellos fue la parte que les interesó en la crisis económica que estaba teniendo Europa, en donde venir a aprovechar ese oro y no importarles la sangre, no importarles pues, asesinar, no importarles las mentiras que tuvieron que crear para abusar de esa confianza, esa apertura diplomática, cultura espiritual que le dieron los nuestros. Entonces, cuando fueron bien recibidos, los instalaron y ahí empezaron a fraguar pues, cómo robarse ese oro. Para nosotros el oro más grande era la sabiduría, el conocimiento de nuestros ancestros. Y para ellos eso no les importaba, les estorbaba. Y ahí empezó esta historia que ahora tenemos, esta deformación de lo nuestro, donde estamos trabajando para esos términos, esas mentiras, se sigan desechando, como la noche triste de Cuitlava, sí, de los mitos, la noche triste, pues sí, pero para ellos, así no se escribe en los libros, nada más la noche triste. Vean cómo esas trampas de términos derrotistas existen en los libros de texto, la caída de Tenochtitlan, es defensa heroica, como decía Anita, el que Andrés Segura, de México, y sigue esa defensa. Indios, indígenas, no somos indios, no somos indigentes, somos herederos de nuestras culturas y todos. Todos estos conceptos que nos han ido afectando, pues hemos ido poco a poco y estamos trabajando para irlos desterrando. Por eso es importante esos espacios, para que se hable, la gente se una y como pueda a defender la noche victoriosa de Cuitlahua de los mexicanos, pero con acciones. El señor Cuitlahua, cuando asesinan a nuestro señor Tlatoani Moctezuma, muy amado, lo asesinaron. Hicieron creer que el mismo pueblo lo mató con una piedra, que el pueblo estaba muy pues indignado porque lo hicieron preso en nuestras propias tierras a un gobernante nuestro, extranjero. Y estaban ellos muy preocupados porque el pueblo se rebelara. Fue en una festividad que se llamó Toshka. Entonces, una de nuestras veintenas, las festividades sagradas, fue en la veintena, en la fiesta de Toshka. Ahí esa que significa sequía o terminación de la sequía y pedir las lluvias. Entonces, en esa festividad, pues es como abusaron y asesinaron, mataron a nobles nuestros y hicieron presos al señor Moctezuma Xochitl. Cuando se dan cuenta de la gravedad y que el pueblo estaba indignadísimo, el señor y eso no saben los libros históricos oficiales, el señor Moctezuma Xochitl tuvo la habilidad de convencer a los españoles, porque estaba preso también el señor Cuitlahua, de que lo dejaran en libertad, para que él apaciguara al pueblo, para que se calmaran los bríos, pero fue con la intención de que el señor Cuitlahua defendiera, organizara, preparara la defensa
Y ellos se lo creyeron. Fíjense las aficiones de sus abuelos. Y fue como el señor Cuitlahua salió, pero no a apaciguar a su pueblo, salió a hacer la gran defensa de lo que hoy conocemos, jefes de los ejércitos, y fue a hacer alianzas con otras poblaciones, con otras presencias de las aficiones de sus abuelos, y fue como organizó esta gran defensa. Y al dejarlo libre, pues él puede hacer esta labor creyendo los españoles, los invasores, que iban a tener ese beneficio de ser protegidos. Los cercaron los abuelos, ya no les daban alimentos. Pues por esa razón ellos tenían la urgencia de que se estableciera una paz en contra de ellos. ¿Qué pueblo no reacciona ante un acontecimiento donde los invaden, asesinan y todavía pues quieren tener un control, una imposición? Y es como tú decías, ahí donde demostraron el poderío, la sabiduría de nuestros ancestros, de en una noche a quienes vinieron a invadir, expulsarlos. Y se armó esa estrategia militar y lo sacaron. Salieron huyendo, salieron cobardemente huyendo, en la noche, sigilosos. Pues cuando se dan cuenta los mexicanos, los enfrentan. Y como dicen los libros, es correcto, cargados del oro que más pudieron. Y eso pues también fue en contra de ellos porque los caballos llenos de toda esa riqueza material que lo que les importaba y su ambición, cayeran y se ahogaran por los jinetes que iban ahí. Entonces hubo muchas pérdidas por parte de los errores más grandes y los expulsaron de nuestro territorio. Es otro aspecto fundamental que el pueblo de México debe de saber. Esa batalla viene a ratificar los valores tan sublimes que hoy todo gobierno, empezando con el nuestro, debe de saber en el mundo y practicar. Aquí había tres fundamentos para cuidar una batalla que sea digna. Aquí no era matar por matar, ni mandar aviones a ver a quién le toca una bomba, y el que manda está por ahí en una oficina, y no encara como era guerrero con guerrero. Entonces, esos tipos de guerras modernas, pues, son abusivas y son cobardes, porque un guerrero debe de enfrentar a otro guerrero como lo hacíamos antiguamente. ¿Y qué pasaba para conservar la vida y respetar la vida? Pues aquí en la cosmovisión mexica, el señor Cuitlahua y los grandes intelectuales pusieron en práctica esos grandes enseñanzas sabias que urge se lleven a la práctica. El señor Cuitlahua expulsa con los guerreros a los invasores. Salen corriendo como cobardes de aquí de México, Tenochtitlan, que es donde estamos, aquí en el Mayor, y salen por la calzada de Tlacopa. Entonces, ahora Tacuba. Al llegar a la altura del Metro Hidalgo, de la iglesia, que está ahí, los dejan de perseguir y los dejan ir. Porque para nosotros ahí se cumple el principio del respeto a la vida. Y cuando un invasor es expulsado del territorio que invade, la batalla está ganada. Fíjense, eso no se dice en los libros, no se habla popularmente. Ellos respetaron el principio de respeto a la vida. Entonces, ¿qué significa ello? Que no eran asesinos, que no mataban, ellos defendían, ellos defendían sus enseñanzas sagradas, nuestra cultura, su pueblo. Para nosotros ya estaban vencidos y los dejaron ir y se fueron a llorar. La historia dice el árbol de la noche triunfante para él. Entonces pudieron irlos a exterminar a donde los alcanzaron, dado que estaban prácticamente derrotados. Por eso fue a llorar, su derrota. Pero si no fue clava, puso en alto sus orígenes de la real grandeza de nuestros abuelos. Entonces, que se entienda el por qué no los fueron a exterminar, porque no éramos asesinos, ni seguimos siendo asesinos, ni sanguinarios, ni idólatras, ni ignorantes. Fíjense de dónde venimos. Ese era un aspecto fundamental, un fundamento para respetar la vida en las guerras, en las batallas. El otro, cuando se invadía un lugar,
y se hacía propio el lugar sagrado, Tecaltli, ahí se terminaba la batalla. Ya que se llegaba a ese lugar sagrado, ahí se paraba, ya me ganaste, ya, ahí terminaba. El otro, cuando el jefe de los ejércitos era capturado, también se perdió. O sea, ahí se definía la batalla. Y bueno, ya no era de estar luchando, ya me ganaste. O sea, había esas visiones de respeto a la vida, respeto a los demás. No éramos asesinos, era una forma de sobrevivir. Por eso que vamos a hablar próximamente en julio, la batalla de Otompa, que es muy importante, que pocos hablan. Más de 30 años Insigne va a Otumba a hacer la sagrada velación resolar, para recordar a los caídos de esa defensa heroica en Otompa. Y se ganó, pero se perdió. Pero se ganó, mejor dicho. Porque este señor, el invasor, Hernando de Cortés, sabía de nuestros fundamentos respecto a la vida, hizo preso y asesinó al jefe de nuestros ejércitos. Por eso nuestros abuelos ya no siguieron, porque para nosotros ya habíamos perdido la batalla, que íbamos ganando, y en una manera mañosa, pues hizo porque ahí se terminara la batalla, que iban perdiendo, y respetamos nuevamente nuestros aspectos de respeto a la vida. Y por eso es que ellos llegaron acá, a Mexico Tenochtitlan, porque salieron de guerreros, miles de guerreros a defender que sus pasos no llegaran aquí. Pero eso fue lo que pasó. Y eso el pueblo de Otompa no lo sabía. Se le daba más importancia a la fiesta del burro, el 1 de mayo, por muchos años por la autoridad oficial, pero sí la población lo sabía y es lo que promovía. Y ahora, después de 30 años, ya le dan también más la prioridad las autoridades que han pasado para hacer la ceremonia a la batalla de Otompa. Ya se hace una ceremonia oficial, van los niños de la escuela, les dan una reseña y es muy hermoso ver a los niños ahí de escuelas que les explican ese acontecimiento de Otompa. Pero no tan solo los niños de esa escuela Otompa, del mundo, de México, para empezar, que se le dé a conocer esos actos heroicos de nuestros ancestros. Pero para llegar a eso, la abuela Olga Jurado y otros grandes guardianes, pobladores del lugar, promovieron velación y danza para llegar a ese acontecimiento, crear esa conciencia de elevar ese momento histórico relevante de la defensa de nuestra soberanía. Ahí siguió la defensa de nuestra soberanía. Y viene el 7 de julio, el 5 y 6, 4 y 5, vamos a estar en velación, más de 30 años, más de un cuarto de siglo, poniendo en alto la noche victoriosa del señor Cuitláhuac y todo lo que hicieron los abuelos para defender. Bien, ahora aquí entramos al tema de su nombre del señor Cuitláhuac, que ha causado así como mucha indignación y polémica. ¿Qué significa Cuitláhuac? Cuitláhuac, y hace rato lo mencionábamos, los abuelos les daban el nombre, se designaba conforme su destino, su misión, a todos los gobernantes, no eran ocurrencias. En el Tonalámatl, ahí es el libro de los destinos, el libro sabio sagrado, conforme a la fecha y hora de nacimiento, se sabía el destino de cada quien. Y se sabía perfectamente el destino del señor Cuauhtémoc y lo honró. Se sabía el destino del señor Moctezuma Xochitl y lo honró. Y el señor Cuitláhuac no fue la excepción, aunque duró casi 80 años, de 80 días, al frente como Tlatoani, al ser emergente. Efectivamente, Cuitláhuac viene, para los que lo ven de una manera muy mental, pues a causarle ruido. ¿Cómo me voy a llamar yo Cuitláhuac? Porque Cuitláhuac viene de la palabra cuitla, que significa pues excremento, sociedad, lodo, y Cuitláhuac significa abundancia de. Entonces, abundancia de lodo, abundancia de sociedad, abundancia de excremento, y eso causa mucho ruido. Pues, ¿cómo va a ser un Tlatoani? Pues eso, viendo una perspectiva mental, es incorrecto, porque aquí el excremento, el lodo, es lo sucio, es lo que invade, lo que hay que eliminar. Y el señor Cuitláhuac vino a ese destino, a eliminar esa sociedad
energética, mental, con la que nos vinieron a contaminar los extranjeros. Esa es la sociedad. Entonces ser Cuitláhuac pues es un honor, porque es limpiar las energías que no nos corresponden, es defender lo nuestro. Hablan también de la relación del lugar, en donde creo que ahí está la imagen. El sistema de lenguaje de los nuestros es pictográfico, es muy sabio. En una figura, los colores, la posición de los símbolos tienen mucho significado. Un águila, Cuauhtémoc, es un águila que hacia arriba, águila que hacia abajo, águila que desciende, y hacia arriba es Cuautleco, águila que asciende. Entonces, la posición del águila no es una simple referencia ocurrente. Tiene las grecas, todo lo que hacemos en los ceremoniales. El Atecocoli, por ejemplo, no sabe ni poner en un altar, pero porque tienen una energía que sabe la dirigir. El Sagrado Salvador, sus movimientos arriba, abajo, a la izquierda y derecha, la comunión con los elementos. Pero ¿cuál es el primer elemento que debemos de trabajar, el primer rumbo? Todo eso, pues los abuelos nos enseñaron. Y en el caso de el señor Cuitláhuac, pues ahí está muy claro. Y ha causado y causa, para los que lo ven un punto de vista muy material, pues la profundidad de su destino. Y además cómo iba él a trascender, no morir, él está vivo. Él trascendió de viruela. Y la viruela, pues es esa parte de ese escrupor, de esa suciedad que saca el cuerpo. Y eso lo relacionaban los abuelos con los árboles, porque ahí el árbol también, esa porosidad que le sobra, es ese excremento, esa suciedad que produce, que saca, que elimina de esa manera. Entonces, pues en manera energética y sagrada y cósmica, pues era la sociedad que vino a limpiar. Y está representado como una espiral, creo que no se nota mucho, pero en la espiral con símbolos que circundan, que significa el agua, y el agua es limpieza. Entonces, limpiar lo impuro, lo indigno, lo negativo, la sociedad. Eso vino a limpiarlo el señor Cuitláhuac y lo logró en poco tiempo, y organizando la estrategia militar para sacar pues a esos personas que es que hasta la fecha pues nos hicieron un gran daño, que hemos ido por las generaciones resarciendo. Ahora, el invasor se fue y reorganizó su contraataque, que el señor Cuauhtémoc pues se encargó de enfrentar, y ya veremos otro tema. Pero hasta ahí hay que resaltar la grandeza espiritual, cultural, humana, diplomática de los nuestros. Por eso hablar de esa noche es hablar todos los días de poder honrar esa defensa con lo que cada quien hace de una manera digna, limpia, y todo lo impuro, las mentiras, todo lo que es incorrecto, hay que limpiarlo. Hay que purificarlo, es lo que necesita la tradición, los grupos de danza, limpiarlo, ser lo más limpios posibles en nuestro peregrinar, en nuestra madre tierra, y poder enriquecernos, pero no de oro, no de aspectos materiales, no de dinero, no de cargos, enriquecernos espiritualmente, porque el señor Cuitláhuac enriqueció a su pueblo espiritualmente, y fue la batalla de la defensa de nuestra espiritualidad ancestral. 4.300 religiones, repito, en el mundo, pero hay una sola espiritualidad, la ancestrales, la nuestra, la mexica, la nahuaca, y eso está floreciendo en el mundo, porque nosotros sí respetamos a toda la creación. Nos dicen idólatras a reconocer una piedra, el árbol, a través de un elemento creado por la dadora de vida, pero no es la piedra, no es el árbol, es quien lo creó. O sea, nuestra mentalidad, nuestra filosofía es muy profunda, y es lo que muchos no quieren o no les conviene
reconocer ese poder divino universal, y nada más quieren reconocer el poder divino que ellos hablan, que ellos profesan. Aquí no necesitamos en los grupos de tradición, en la filosofía ancestral que proviene, que defendió el señor Cuitláhuac, no profesamos dogmas, no profesamos a través de alguien. Los jefes de danza o los tlamatinimes somos guías y no imponemos, somos los que enseñamos el camino. Y esa es la grandeza de los grupos actuales, de los pocos que quedan hoy en día de tradición. Por eso hago siempre referencia a esas puertas abiertas, esos senderos, y realmente no somos grupos, somos senderos, somos caminos. General Andrés Segura, Nanita, no dejaron grupos, dejaron senderos, fueron continuadores de senderos. Una cosa es un grupo, que son los nuevos, y otra cosa son los senderos, que venimos trabajando desde años. Entonces los invito a que conozcan los senderos, los caminos ancestrales, que los que hablan de lo nuestro y nada más hablan, que tengan un poco de humildad y que se pongan a estudiar, a investigar la labor de estos grandes personajes tlamatinimes, jefes de danza popularmente llamados, y que vayan y aprendan, honren, y que lo que hagan sea en base a lo ancestral, que ellos se pongan a esa altura y no lo ancestral a la altura de ellos, porque si no, no honramos la noche victoriosa de Cuitláhuac. Hay reflexiones que vengo a dejarles y que, insisto, es el primer antecedente de nuestra soberanía nacional, lo que hizo el señor Hueytlatoani Cuitláhuac. Esa defensa, y hasta la fecha, sigue, y esto no lo hablan los gobiernos, no lo dicen en las escuelas menos. ¿Por qué? Porque ignoran lo nuestro, pero esa es la realidad y hay que trabajar nosotros. Por eso en las reformas quiero decirles a los que escuchan, las propuestas de reforma que hablamos en la Cámara de Diputados, ya las estamos trabajando nosotros. Fíjense, la tradición antigua, a través de los grupos ancestrales, guenecíes, aztecas, está haciendo reformas, propuestas de reformas a las leyes, y entre ellos es una ley para dignificar lo nuestro, para desterrar los conceptos derrotistas, los conceptos llenos de disfraz para justificar las atrocidades del pasado, y para enseñar nuestras lenguas maternas, para que se reconozca y respete nuestra misión, etcétera. Las lenguas maternas se enseñan, estamos ya trabajándolas nosotros, decidimos hacer eso, porque si se las damos a la Cámara de Diputados, pues tal vez no lo hagan con la visión que se necesita, o tal vez ni las hagan, que no les dé tiempo, porque ellos están en muchos temas. Entonces vamos a hacer nosotros la tarea del pueblo para el pueblo. Entonces invitamos a quien nos escucha que se sumen a ello, hemos hecho grupos de trabajo, y que con sus conocimientos en las diferentes ramas que tenemos de nuestra ciencia, aporten para que se hagan muy fundamental, robustecer nuestras propuestas. No necesitamos técnicos, nosotros mismos tenemos la sabiduría de, si creamos una gran ciudad en situaciones adversas, caminar 209 años en la tradición oral mexica, guardada en los grupos ancestrales de danza como insignias, pues que no podamos hacer unas reformas ahí que no tienen más que aspectos técnicos. Pero la esencia, lo espiritual lo tenemos nosotros, los libros vivos que hemos estado en contacto con el pueblo, y quien nos escucha los invito. Ahí está la defensa, ahí continúa la defensa, y con lo que hagan dignamente, limpiamente, no lucrativo, no buscando la popularidad, no buscando aplausos, no buscando beneficios personales, sino buscando honrar la memoria de los ancestros, servir a lo sagrado y honrar la presencia de las futuras generaciones con buenos resultados. Pues esa es la labor que tenemos en esta herencia de la lucha, de la batalla, de la defensa de Cuitláhuac. Y aprovecho para dejar este anuncio, ya lo estamos iniciando, pero es un paquete fuerte de iniciativas que vamos a presentar, pero ya la tarea hecha a la Cámara, nada más analizarlos con ellos, y esperamos pues lograr al menos los más importantes. Si no lo logramos, pues que los que nos van a relevar lo continúen, pero dejamos esa tarea para convertir en leyes todo esto que hablo en realidad, porque lo convertimos en la realidad en nuestro día a día, con lo que cada quien hace, y en la tradición, insisto, en Chalma, los más de 70 ceremonias en el año, eso lo sostiene, pero hay que trascenderlo más con leyes, y por eso es que invitamos a la comunidad a que esta batalla
siga diariamente enriqueciéndose y que se puedan sumar nuestros teléfonos de contacto, no sé si aquí lo tengan, pero si no, que lo pongan ahí y esta es una labor que todos tenemos la obligación espiritual, cultural, social, cívica, de poder defendiendo, haciendo valer la batalla del señor Cuitláhuac. Pues hasta aquí dejaré mis reflexiones y este momento tan hermoso que me gustó mucho el tema, porque hablar de Cuitláhuac es hablar de nuestra soberanía, de hablar de la defensa, orgullo, dignidad de los nuestros, de nuestro pueblo, de este gran orgullo que podemos decir que nos pusieron el ejemplo de defender lo nuestro con dignidad, no con abusos ni con mentiras, sino con dignidad y respetando la vida. No fueron a asesinarlos. Y con justa razón tenían razones de hacerlo, pero fueron a dignificar la gran sabiduría espiritual que ellos tenían de respeto a la vida. Y por eso es una constancia que los antropólogos, historiadores no pueden refutar el por qué no fueron asesinados, sino el reflejo de que hecha como prueba legítima que tenemos de que nosotros no somos un pueblo bárbaro ni ignorante, es un pueblo respetuoso, sino de mucha espiritualidad que le hace falta al mundo. Pues muchas gracias, Tlazocamati. Pues jefe, ¿qué podemos decir? Nos ha dado una cátedra nuevamente en cada programa, nos hace el favor de iluminar como el sol. Por eso nuestro jefe hablaba de nuestro sol brillante. Y hay algo que es importantísimo, la estrategia de guerra en el tiempo. Hace 100 años, 200 años, no se podía hablar en absoluto de este tipo de temas, así como se están poniendo de claro sobre la mesa. Ahora, ya cuando llegó el nuevo sol, los primeritos rayos del nuevo sol, precisamente son estas narrativas, son estos testimonios que hay que poner sobre la historia, porque no vamos a olvidar que la historia la escribieron según los que la entendieron y pues la oficializaron en libros, pero ha permanecido la palabra de boca a oído, como los tatas enseñaron y como los tatas hasta ahorita sigue esa palabra viva. Pues lo único que podemos decir es que vamos nuevamente los mexicanos, los que tenemos ese corazón, ese llamado a entender qué pasó y a tener el privilegio de tener jefes, tatitas, nanitas, que de viva voz hayan podido transmitir lo que los muy ancestros dejaron para este tiempo. Esa consigna del abuelo Cuauhtémoc, ¿sí? No olviden decir a los hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos cuán grande y sabia ha sido esta cultura. Así es que, pues, amigos, nos despedimos, ya el tiempo llegó, todo tiene su tiempo y sabemos que lo que está pasando ahora en este país es exactamente porque es el tiempo justo, correcto y exacto y están marcados con símbolos que dejaron nuestros abuelos. Estamos pariendo el nuevo tiempo y las mujeres son las que están pariendo y aquí vemos a una mujer que está pariendo. ¿Por qué? Porque alrededor hay mucha gente que no quieren que este país surja con la dignidad y la grandeza con la que debe surgir nuevamente México Tenochtitlán. Pues amigos, nos despedimos con las frases de mi jefe, el capitán general don Andrés Segura. Que nuestro sol sea brillante. Gracias.